comenzar. Muchas gracias, muchachos. Cada día me están haciendo mejor para el Señor, para Dios. Es lo mejor, lo más excelente. Y el día de hoy seguimos con la serie de este mes de enero, honrando a Jesús. El tema número 2, que se titula Rompiendo la cultura de la deshonra. Diga conmigo, rompiendo la cultura de la deshonra. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 41 al 52. Juan capítulo 6, verso 41. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. A ver, diga a la persona que tiene a tu lado: no murmures. Verso 44. Dice: y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Amén. Vivimos en un mundo, como estuvimos hablando en el mensaje pasado, vivimos en un mundo donde se ha adquirido la cultura de la deshonra. Amén. Todo lo que es de verdadero valor, todo lo que tiene que ver con la verdadera moralidad, se deshonra, se desprecia. La gente, el sistema, se burla de eso. Y todo aquello que refleja a Dios, que refleja a su reino, su fundamento, se deshonra, se desprecia y hasta se ataca. Amén. Y hoy en día se exalta más la frivolidad, se exalta las cosas estúpidas, cosas sin sentidos. Esta semana podemos observar gente totalmente distraída por el pleito de un matrimonio que deberían ellos hablar sus cosas, pero metieron a todo el mundo ahí. Y los bobos metidos también ahí también. La gente que se deja guiar por la corriente de este sistema, cosas estúpidas, cosas sin sentido. Y lo que quieren es levantar una generación, como dice mi paternidad, el apóstol Raúl Ávila, de bobotizados.
Entonces mira a la persona que tiene a tu lado y dile: Dios te quiere liberar de estar bobotizado y de estar distraído de cosas estúpidas, y que puedas valorar lo que verdaderamente tiene valor, que es el reino de Dios. Que hay cosas más importantes que esas tonterías. Amén. Entonces no pierdas tiempo de estar hablando, de estar compartiendo todos esos memes estúpidos, y mejor ponte a compartir la palabra de Dios, que hay mucha gente que lo necesita. Entonces hoy en día vivimos, por causa de esa misma cultura superficial, una cultura de distracción, y esa cultura levanta una generación de cristal. Ya se le ha llamado a esta generación la generación de cristal, la generación de los delicados. No se le puede decir nada porque se ofenden, porque eres homofóbico, porque estás retrógrado, porque eres antiguo. Y les quiero decir una cosa: la palabra de Dios no es retrógrada, la palabra de Dios es actualizada. ¿Cuántos dicen amén? Se levanta una generación de cristal, una generación formada por antivalores, una generación formada por tonterías, por estupideces, una generación formada por los algoritmos de las redes sociales, porque las redes sociales, los algoritmos que hacen los que diseñan las redes sociales, ellos establecen quiénes, de acuerdo a ese algoritmo, de acuerdo a esa fórmula, establece qué es lo que va a ser tendencia, qué es lo que te va a gustar a ti. Te lo van a meter, te lo van a obligar. Así no te gusta, tú terminas hablando de lo que ellos quieren que tú hables. O sea, de repente no te gusta, como en la antigüedad, antes, la presión de grupo. De repente no te gustaba beber, pero la presión de grupo, lo que hace la mayoría, te presiona, hasta que empiezas a tomar. Así es este sistema, que todo el mundo habla todo eso, que tienes que terminar hablando, porque si no, no estás en la moda. Y de repente no te gusta, de repente dices: eso es estúpido, eso es una tontería, pero terminas compartiendo lo que comparte todo el mundo. Ellos te dictan, ellos determinan a quién van a ser famosos, aunque no tenga talento, aunque sus letras sean tonterías y estupideces, y a quién van a hundir. Eso no es que la gente lo decide, es un grupo élite que planifica todas estas cosas. Y hubo un hombre, Elon Musk, que compró Twitter, que la gente, los progres y ese nuevo orden mundial le ha hecho la vida imposible, porque ha roto esa hegemonía de las redes sociales y ha hecho que la gente sea más libre, que pueda decir lo que quiera en el Twitter y no lo van a censurar. Estamos en este mundo. Tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a valorar y honrar más. Si vamos a valorar las cosas que deberían darle valor, o vamos a honrar tonterías y estupideces y volvernos bobotizados. Apóstol, ¿para qué pasó? Que siga la alabanza. Entonces vemos lamentablemente una iglesia ignorante a todo esto, y hasta gente cristiana se deja arrastrar por la corriente de este mundo. Ahora les quiero decir algo: las naciones que fueron fundadas bajo los principios bíblicos, bajo la cultura de la palabra de Dios, que ahora quieren menospreciar, deshonrar y decir que es algo antiguo, fueron las que se convirtieron en verdaderas potencias en todo sentido. Estados Unidos fue fundada bajo los fundamentos de la palabra y es una potencia a nivel económico.
nosotros lo que nos vino aquí a Latinoamérica fue la religión popular, y por eso ha venido miseria y pobreza, que eran tradiciones, pero no eran conformes a la palabra del Señor. Estuve estudiando, escuchando a una persona cristiana diciendo que el 70% de los premios Nobel en el siglo pasado eran gente cristiana, o eran gente judeo-cristiana, gente bíblica. Pero hoy, ¿qué quieren hacer la gente? ¿Qué quiere hacer el sistema? Quieren ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo. Quieren ridiculizar a la iglesia de Cristo. Quieren ridiculizar a la iglesia. Quieren ridiculizar a los ministros de la palabra a través de una cultura de deshonra. ¿Para qué? Para que se levante una generación sin valor, una generación sin cultura, una generación sin la verdadera sabiduría que proviene del Señor. Se ha levantado una generación distraída que no mira la cara del amigo o el familiar que tiene presente, sino que mira la cara del celular y de la persona ausente. Gente distraída. Hay un espíritu de distracción que tú le estás hablando a alguien y no te pone atención, porque ese mismo sistema le ha atrapado la mente. ¿Están aquí? Una generación que no disfruta lo real, sino lo que está en tendencia. En el mundo, levante sus dos manos, diga conmigo, en el mundo de la distracción y de las estupideces. Callado el día de hoy. Pero este año nosotros tenemos que tomar una decisión. La persona que hizo eso vaya al baño. Y hay una poseta. Este año tenemos que tomar una decisión. O seguir con la cultura de la honra, levante sus dos manos, seguir la cultura de la honra, o dejarnos bobotizar por el sistema de algoritmo de las redes sociales. ¿Qué vas a decidir tú? No, yo me quiero bobotizar. Va a ser así, bobotizado. Siempre con las tendencias, porque eso no lo dictan. Antes las cosas de moda las dictaban la juventud, las personas. Hoy no. Hoy es una dictadura. Hoy te lo establece. Esto es, y te gusta o no te guste. Esto es lo que va a ser tendencia. Esto es lo que va a estar de moda. Y es un grupito que decide eso. No es las grandes multitudes, como antes. O sea que estamos en un sistema no democrático en las redes sociales, sino dictatorial. ¿Verdad, Richard? Entonces, en esta palabra vamos a ver cómo la nación de Israel tenía delante de él al Dios encarnado, al Dios que da la vida, al creador del universo, y lo deshonraron. ¿Por qué lo deshonraron? Por el sistema que operaba en ese tiempo, que eran las tradiciones, que era la religiosidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la cultura de deshonra? Se manifiesta, levante su mano derecha, diga conmigo, la cultura de deshonra se manifiesta a través de la murmuración. Vamos a leer Juan capítulo 6, verso 41 al 43. Juan capítulo 6, verso 41 al 43. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que ha descendido del cielo? Como lo hemos visto en mensajes pasados, basado en el evangelio del apóstol Juan, el Señor venía de hacer el milagro de la multiplicación
de los panes y de los peces. Tanto así que era tan poderosa esa señal que la multitud quería hacer a Jesús rey. Vamos a leerlo, Juan capítulo 6, el verso 14 y el verso 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijo: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se retiró a un monte solo. Al ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, la multitud dijo: este es el Mesías, este es el profeta que nos prometió Moisés, él es el rey, él es el Hijo de Dios. Entonces el Señor huye de ellos y de sus discípulos, se fue al otro lado, lo empiezan a buscar, pero lo empiezan a buscar por el interés de la comida y del pan, pero no era porque Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. Juan capítulo 6, verso 26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales de que yo soy el Cristo, sino que comiste pan y os saciaste. O sea, no me buscaron por lo que yo soy, porque yo les voy a dar vida eterna, sino que me buscaron para suplir sus necesidades materiales. Y el Señor le dice que deben buscarlo con el propósito de que la gente recibiera vida eterna de parte de Él, que la gente lo reconociera como el pan de vida, como la solución que el Padre envió para dar salvación a la humanidad. Juan capítulo 6, el verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste ha señalado Dios el Padre. Juan 6, verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, mientras Jesús estaba supliendo sus necesidades naturales, les dio pan, porque cuando alguien te da algo, para ti esa persona es la mejor persona. Esa gente opinó con el estómago, porque estaban llenos de pan y de pescado frito de las Ritas, con limón arriba. Y mientras las personas están llenas, están de buen ánimo, y dicen: no, este es el Mesías, este es el Cristo. Pero cuando Jesús les revela su verdadera identidad: yo soy el pan de vida, yo soy el Cristo, yo vengo a liberarlos del pecado y de la muerte espiritual, yo vengo a quitar todo aquello que los separa de Dios, yo vengo a que tengas vida en abundante en tu interior, yo vengo a que tengas salvación, yo vengo que si tú estás muerto en tu delito y pecado, yo vengo a liberarte de eso. Yo soy el Cristo, acéptame a mí. La gente lo rechazó, porque hay gente que busca a Jesús por sus beneficios materiales, naturales, por una sanidad, pero no busca a Jesús por lo que Él es. Y cuando Cristo a esta gente les revela su verdadero propósito de su venida, de su predicación, murmuraron, se burlaron y deshonraron al Señor. Y dijeron: ¿cómo es que este es el pan que descendió del cielo si nosotros conocemos a su padre, José, el carpintero? Él es el hijo del carpintero. ¿Cómo que ha descendido del cielo? Y empezaron a murmurar.
Entonces la gente cambia de opinión cuando sus ideologías están basadas en sus necesidades temporales. Cuando estas personas tenían el estómago lleno, estaban saciados, Jesús era el Mesías. Pero cuando Jesús se presenta, le presenta la verdad de quién era y lo que él venía a hacer, lo rechazaron. Entonces lo que hoy te pueden aplaudir por un milagro y el favor que tú le hiciste hoy, pueden ser los mismos que mañana murmuren de ti y hablen de ti y hablen de la iglesia. ¿Cuántas personas han recibido milagros, han recibido sanidades, se casaron aquí en la iglesia? O sea, porque también es un milagro, porque hay mucha gente fea que aún que se casa aquí. Dios le da carro, Dios le da casa, Dios le da negocio, Dios lo bendice. Dios, mire, ven la gloria de Dios. Hoy, como se les suplió sus necesidades, están contentos con nosotros, pero después murmuran de nosotros. Gente muy fácil de cambiar opinión cuando su mente está conectada con su necesidad. Entonces la cultura de la deshonra, la gente leal, fiel y adoradora de sus necesidades, nunca le serán fiel a Dios. Porque nosotros tenemos que servir a Dios más allá de nuestras necesidades. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo tengo que servir a Dios más allá de mis necesidades. Tenemos que ser fiel y leal a Dios, tengamos o no tengamos. Tenemos que ser fiel y leal a Dios y creer en Dios. Dios nos sane o no nos sane. Tenemos que ser fiel y leal a Dios. Así Dios no nos responda, yo voy a ser fiel al Señor, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Esto mismo que esta gente dijo que Jesús era el hijo de José, también lo vemos en Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo 13, el verso 53. Vamos a leer primero Mateo 13, versos 53 al 55. Y se aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas casadas con nosotros? ¿De dónde pues tienes estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay honra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. O sea, la gente de su tierra, cuando Jesús vino a ellos a enseñar, Jesús vino a ellos a hacer milagros, la gente de su tierra empezaron a dudar y empezaron a murmurar y empezaron a burlarse de Jesús. ¿De dónde tiene esta sabiduría si él estudió en el colegio llamado Nazaret allá en la esquina con nosotros? Si él estudió en el liceo, ¿de dónde le vino esta sabiduría? ¿De dónde le vino este milagro si siempre estuvo y siempre lo vimos en la calle, en el pueblo? Nosotros conocemos a su familia y esa familia no tiene esa sabiduría y esa familia no tiene ese poder. Y dicen que se escandalizaban de Jesús. En otra versión, en Mateo 13:57, en la versión traducción viviente, dice: y se sentían
profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Se sintieron profundamente ofendidos porque Jesús, Dios lo usaba en milagros. Se sentían profundamente ofendidos porque Jesús hablaba con sabiduría. ¿Y qué tiene que ver que Jesús hable con sabiduría y haga milagros a que ellos se sientan ofendidos? Como que no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene ninguna razón. ¿Por qué se sentían ofendidos por la sabiduría y el poder de Jesús? Porque no soportaban quién era Jesús. Porque no soportaban la verdadera identidad de Cristo. Se sentían ofendidos de quién era Jesús, que no era el hijo del carpintero, que no era el hermano de fulano o fulana. Él era el Hijo de Dios, el gran profeta que habló Moisés, y como Dios lo honró y Dios lo estaba honrando con sabiduría y con poder, se llenaron de envidia, se llenaron de rabia, decir, ahora este se la cree la gran cosa. ¿A usted no le ha pasado que de repente usted está con alguien, está estudiando con alguien, lo conoce y usted empieza a crecer y usted empieza a prosperar y Dios te empieza a honrar? La gente se ofende porque dice, bueno, este estaba conmigo, ahora es más que yo. Hoy están portándose bien, están todos tranquilos. Es como alguien que de repente vive en un lugar humilde, un lugar con necesidades, y esa persona empieza a prosperar y empieza a hacer tremenda casa y empieza a comprar tremendo carro. ¿Usted cree que los vecinos están contentos? Bueno, algo así le pasó a Jesús. Por eso se sentían ofendidos. Dice, bueno, ahora este se cree la gran cosa, con esa sabiduría, ahora sanan los enfermos, y este jugaba metra con nosotros. Y escuche bien, y la familia de Jesús, escuche bien, no era una familia fácil. Más adelante lo vamos a ver. Si usted lee Juan más adelante, sus hermanos no querían a Jesús, lo menospreciaban. O sea, cuando Jesús dice, no hay profeta sin honra, primero nombra a quién, a los de su casa, porque los de su casa eran los primeros que hablaban de Jesús, y los de su tierra. Una cultura de deshonra. Entonces ellos se sentían ofendidos por la envidia, por la búsqueda de posiciones, por lo que Jesús era, por sus palabras, por su comportamiento, por su luz. ¿Por qué? Porque la envidia no solamente se manifiesta por lo que tienes, la envidia se manifiesta por quién eres. Cuando tú eres una persona y tu identidad es diferente a los demás, eres una persona que camina en santidad, que camina en integridad, que eres una luz, que ven tu comportamiento y empiezan a decir, ay, sí, se cree el gran santo, el santurrón. ¿Por qué le tienen envidia? Porque se porta bien, porque es ejemplo. Ay, sí, mira ese matrimonio, ay, sí. ¿Por qué le tienen envidia al matrimonio? Porque son felices y ellos no. Por eso hay que romper esa cultura de deshonra en vez de estar envidiando por qué la gente, cómo la gente se comporta, cómo una familia se comporta. Mira el ejemplo y pídele al Señor que te dé sabiduría, que puedas honrar al Señor y puedas honrar lo que Dios honra, para que Dios te honre a ti. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte al Señor. Siento la presencia de Dios, siento
que se está rompiendo toda cultura de deshonra. Hay un rompimiento, hay revelación, hay entendimiento en tu vida. Aplaude fuerte a tu Señor. Esta ofensa sin sentido, sin base, viene cuando caes en familiaridad. Saben una cosa, nosotros a veces, mi esposa y yo ya hablamos, y a veces hay gente que se amargan, se ponen bravos con nosotros, se fueron de la iglesia, están bravos, y nosotros no sabemos por qué. Pastor, este está bravo, ¿y por qué? ¿Qué le hicimos? No le hizo nada, pero está enyucado con usted. Está enyucado con la iglesia. Se fueron de la iglesia y se empiezan a imaginar cosas que la iglesia dice, que la iglesia hace, y nosotros estamos tranquilos. No sé si le ha pasado eso a usted. Hay gente que se pone bravo con usted sin ninguna razón, sin ningún sentido. Eso es por causa de la envidia de lo que tú portas. Seguimos. Mateo 13:57. Por eso Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque la cultura de deshonra comienza cuando no entiendes que le debes dar valor a alguien que Dios le está dando honra, que comenzó con tu mismo nivel, pero ahora está en un nivel más alto, que ya no es el mismo. Pero Dios le dio a él más dignidad, más gracia, más sabiduría que tú. Y aunque eso te revuelve el estómago, tienes que apartar todo eso y debes honrar a lo que Dios honra. Te quedan dos opciones: o ofenderte, o honrar lo que Dios honra. Y cuando tú honras lo que Dios honra, Dios te va a honrar a ti. Entonces la deshonra es la madre de la incredulidad. Y la incredulidad es la madre de vivir una vida sin poder. Mire lo que dice: no hay profeta sin honra en su propia tierra, en su propia casa, en su casa. Y no hizo allí, ¿qué dice ahí? Muchos milagros por causa de la incredulidad. O sea, la incredulidad está conectada con la deshonra. Porque hay mucha gente que no experimenta el poder de Dios. Amén. Si quieren lo quitan, porque entonces la gente puro mirando para allá. ¿Por qué la gente no experimenta el poder de Dios? Porque deshonra. Amén. Porque como hay algo llamado familiaridad, o sea, que tú ves tanto a una persona que le pierdes el respeto. O sea, uno no debe perder el respeto aún entre esposos. Hay gente que ha dicho, es que yo irrespeto a mi esposa porque yo la veo ya como una familia, como una hermana. No sé si usted ha escuchado gente así. Ya cuando esa persona dice así, ya le faltó el respeto, ya la deshonra, porque nosotros nunca, mi esposa y yo, nos vamos a siempre respetar. Yo no la veo como hermana, yo la veo como esposa. Y yo la voy a respetar, pero cuando se pierde, hay tanta familiaridad, se pierde el irrespeto, entonces ahí es cuando tú deshonras a tu esposa y ahí las mujeres deshonran al esposo. Eso sucede también con los amigos. Te las pasas tanto con una persona que llega un momento que se quiere pasar de la raya. Y ahí tú tienes que, respétame. Yo sé que tenemos 20 años de amigos, pero eso no te da derecho de irrespetarme. Así sucede también en el ministerio. Tantos domingos que me ves a mí, que ya te acostumbras, que ya te familiarizas conmigo, con la palabra, y pierde valor, pierde honra. Pero cuando viene otra persona que tú no conoces, porque como no estás apegado a esa persona, no lo conoces, dice: wow, puede decir lo mismo que yo, puede estar en un nivel más bajo de revelación, pero tú dices: te partes todo cuando viene alguien de afuera. ¿Por qué? Porque como no lo conoces, pero como este gordito todos los domingos está dando palabras, ahí era la costa con lo mismo.
Eso se llama ¿cómo? Familiaridad. Por eso yo me sorprendo cuando yo salgo, la gente pum, recibe, y wow, la gente cae, la gente llora, profecía, todo eso. Y yo, ¿por qué esto no me sucede en Ojeda? Pasando. Deshonra. Eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Jesús no está diciendo una verdad. Jesús está diciendo algo del sistema, algo del mundo que nosotros podemos romper. Porque más adelante dice, las personas que enseñan y predican, la iglesia le merece doble honor. Levante sus dos manos, diga conmigo. Por eso, hoy rompemos en el nombre de Jesús la cultura de la deshonra. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Eso pasa también aún en la relación de padres e hijos. Amén. De repente, como el hijo siempre ve al papá y a la mamá, les pierde valor. De repente viene un tío de Estados Unidos con regalo. ¿A quién va a amar más? Al tío que le da regalo. Y al papá lo va a mirar. Digo, me está regañando, pero mi tío me da regalo. Pero tu tío no te da alimento, no te ama, está ahí contigo en los momentos difíciles. Porque hay una cultura de deshonra que se manifiesta desde el hogar. Por eso la palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestros padres. Los padres deben honrar a los hijos, el esposo debe honrar a la esposa debe honrar a los hijos, debemos a su esposo, debemos establecer. Yo quiero que levante sus manos. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, este año 2023 nos determinamos a establecer una cultura de honra en el hogar y en la familia. ¿Cuál es la razón del por qué murmuraron de Jesús? Por quién era. De Jesús murmuraron porque Él era superior en sabiduría. Amén. La gente aceptaba los milagros de Jesús, pero no recibían quién era Jesús y cuál era su propósito. Por eso Jesús dio una orden en Juan capítulo 6, verso 43. Juan capítulo 6, el verso 43. Jesús les respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Porque el Señor le dijo: no murmuréis, porque el Señor odia la murmuración. El Señor odia el chisme. El Señor odia las palabras de maldiciente contra Dios y contra la iglesia. Y esa iglesia, y empiezas a hablar más de esta iglesia, estás deshonrando a Dios. Estás maldiciendo lo que es de Dios. No puedes maldecir ni a la iglesia, ni a los hijos de Dios, ni a la gente que viene. Tienes que bendecir lo que Dios bendice. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si usted bendice a la iglesia, Dios te va a bendecir a ti. Rompe esa cultura de familiaridad y deshonra. Mira más allá de las apariencias. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte al Rey. ¿Por qué estas personas, estos judíos, menospreciaban y deshonraban a Jesús? Mire lo que dice Juan 6, verso 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues puede decir del cielo ha descendido? O sea, el Señor Jesús lo despreciaban y lo deshonraban de donde era el Señor.
donde se crió el Señor. ¿Dónde se crió el Señor? En Nazaret. Por eso leemos en Juan 1, verso 46, cuando Jesús fue presentado con un hombre, y ese hombre le preguntó: ¿de dónde viene Jesús? Le dijeron: de Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret era un pueblo despreciable. Juan 1, 46, Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: pero ve y vas a ver que no es tu valor, no es de donde naciste ni de donde vienes, sino de donde Dios te escogió. Lo menospreciaban porque Jesús se crió en Nazaret. El Señor Jesús nació en Belén. Miqueas, capítulo 5. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el Señor, que será el Señor de Israel. ¿De dónde nació Jesús? En Belén. Belén en ese tiempo era menos que un pueblo. Número 1. Número 2, ¿dónde se crió Jesús? En Nazaret, en un monte, en un lugar donde no salía nada bueno. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús buscó nacer en el lugar más pequeño y se crió en un pueblo? ¿Por qué Jesús no escogió nacer en Jerusalén, en una metrópoli? ¿Por qué Jesús no se crió en Roma? Que Roma en aquel tiempo era como estar en Europa o en Estados Unidos. Porque Jesús nos quiere cortar a nosotros el copete. Te lo digo coloquialmente para que me entiendas. ¿Te has puesto qué es el copete? La altivez, la soberbia. Cuando ustedes están callados, me alegro porque estoy dando donde duele. Jesús pudo emigrar y establecer su ministerio en una metrópoli, pero se iba a los lugares menos importantes como Capernaum. Nació en Belén, en Nazaret. Porque para nosotros, escuchen, para nosotros, el hombre no cambia. Para nosotros tiene más valor un predicador de Estados Unidos que un predicador de Ojeda. ¿Y de dónde viene? De Ojeda. ¿Dónde es eso? Y empiezan a maldecir, a menospreciar. Y cuando yo empiezo a ver las prédicas y las enseñanzas de la gente en Estados Unidos, están más atrasados que testículo de gato. Están aquí. Cuando empiezas a escuchar Dios mío, esto está más atrasado que nada. Y nosotros que supuestamente estamos en un pueblo despreciable, estamos súper adelantados en la revelación, en la gracia, en el poder, en la sabiduría, porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que se cree supuestamente sabio. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte.
Así que nadie se gloríe en su presencia. O sea, el Señor no quiere buscar que nosotros nos gloriemos por el lugar donde nacemos o por el lugar donde estudiamos, sino que nos gloriemos en el Señor, nos gloriemos en su gracia. Aquel que se gloría, gloríese en Cristo Jesús, gloríese en exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Aplaude, aplaude, aplaude fuerte al Señor. Grita y aplaude al Rey. Dios es maravilloso. La reina de Saba vino de lejos con camellos cargados de oro, de incienso, de riqueza, para escuchar la sabiduría de Salomón. Y esta reina de Saba, que era extranjera, le dijo a las personas que estaban sirviendo a Salomón: ustedes son dichosos. No sé si lo han leído. Ustedes son dichosos de estar escuchando la sabiduría de este hombre todos los días, porque tengo que echarme este polo, escuchar 1 hora, 2 horas, pero ustedes lo tienen todos los días. Me ha llamado la atención porque estas últimas semanas me han escrito, me han llamado apóstol, gente aún de otras iglesias, líderes de otras iglesias: apóstol, quiero tomarme un café, quiero escuchar sus secretos de multiplicación, quiero escuchar esto, quiero escuchar lo otro. Y yo, wow, yo le dije: en una mesa con un café media hora no te voy a poder enseñar lo que estoy formando en años. No se puede. Pues ustedes son dichosos y honrados por Dios de escuchar la sabiduría que el Señor nos ha dado como iglesia. Como lo que predicamos en diciembre. Usted está en honra, pero usted no lo sabe por la familiaridad. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Dale esa alabanza al Señor. ¿Por qué Jesús era menospreciado? Porque no era del sistema. No estaba en esa cultura, no estaba en ese sistema, era del reino de Dios. Jesús era aborrecido por la religión porque Él era la verdad. Él era odiado porque iba en contra de toda naturaleza pecaminosa, religiosa. Escuche bien, les quiero decir algo. El mundo no te va a aplaudir. El sistema no te va a aplaudir. Para que el sistema te aplauda y te vuelvas una tendencia, tienes que renunciar a todos los principios de Dios, a toda la cultura de Dios. Tienes que renunciar a ser cristiano para que te vuelvas una tendencia en el mundo. Porque el mundo nos odia. El mundo odia a la iglesia. El sistema, cuando hablo de mundo, hablo de sistema. El sistema no nos va a aplaudir. Si a Jesús le dijeron que por Beelzebú echaba fuera a los demonios, ¿qué quedará de nosotros? Si no respetaron a Jesús, el mundo no respetó a Jesús, olvídate que nos van a respetar a nosotros. Que no somos de este mundo, somos del reino de Dios. Somos de un reino superior y es preferible la honra de Dios que la honra de este sistema. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Tiene que romper toda fuerza, tiene que romper toda fortaleza en el nombre de Jesucristo. Que Cristo es el verdadero pan del cielo que sacia nuestra hambre espiritual. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, el verso 44. Al 46. Primero el verso 43 dice: Jesús les respondió: no murmuréis entre vosotros.
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto el Padre. Entonces debemos entender que nosotros somos atraídos a Cristo a través de nuestro Padre Celestial. Si nosotros hemos creído en Cristo, es porque el mismo Dios habló a nuestro corazón y nos trajo a Cristo para recibir el regalo de la salvación. Por nosotros mismos no somos salvos, sino que fuimos seducidos, atraídos por el Padre a través del Espíritu Santo a escuchar el mensaje del Evangelio y a recibir el regalo tan grande de la salvación. Somos atraídos a Cristo porque Dios conoce nuestro corazón. Porque Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quién cree, quién honra y quién no va a creer. Él sabe quién va a endurecer su corazón. Y Él sabe quién es el que va a creer y a honrar y a creer en el Señor hasta el final. Por eso, si usted cree y honra al Señor Jesús, vas a tener vida eterna. Vas a comer de Cristo. Vas a tener comunión con el verdadero alimento espiritual que es Cristo Jesús, que es su palabra. Vas a disfrutar de su vida abundante. Vas a disfrutar de la plenitud del gozo del Señor. Vas a disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a entender que en Cristo Jesús estás completo. Por eso Juan capítulo 6, el verso 47 y 48 dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Levante sus dos manos y diga conmigo: hoy, dígalo fuerte, hoy estamos comiendo el verdadero pan, el pan del cielo. Estamos disfrutando de la palabra de Cristo. Estamos llenos de la vida de Dios, del Espíritu de Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo: de aquí vamos a salir totalmente transformados en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Estamos siendo fortalecidos. Estamos llenos de vitalidad. La palabra está llegando a tu espíritu. Está produciendo un impacto en tu espíritu. Está derribando fortalezas en tu mente. Tu vida nunca será igual cuando tú disfrutas a Cristo Jesús. Den ese fuerte aplauso al Rey. Grita al Rey en esta hora. Aleluya. Pueden sentar. Por eso Juan 6, 49 y 50 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Entonces el Señor Jesús le enseña a estas personas murmuradoras y que lo deshonraban. Le enseña a la nación de Israel: estuvo en el desierto, comió pan enviado por Dios, pero murieron en sus pecados, murieron en su desobediencia, murieron por ser una nación rebelde. Que así como ustedes murmuran de mí, yo les doy pan y yo les doy peces, ustedes son igualitos a sus padres. Que Moisés le dio pan, le dio codornices, le dio agua en el desierto y todavía así murmuraron y hablaron mal. Porque el problema
No es que Dios haga un milagro, que Dios supla nuestras necesidades, porque Dios te puede suplir tu necesidad, Dios te puede dar dinero, Dios te puede dar casa y sigue siendo un pecador rebelde y murmurador. Lo importante es que podamos recibir la vida de Cristo a través del Espíritu Santo que nos transforme. Que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Entonces el Señor les explica a los que murmuraron contra Él: si solo me quieren seguir por lo que yo les provea materialmente y no ven el verdadero problema del hombre que es espiritual, ustedes morirán en su pecado como sus padres. Pero si se les abre sus ojos a través de la fe y creen en mí y comen de mí, tienen comunión conmigo, serán libres del pecado, de la muerte y de las tinieblas, y disfrutarán la verdadera vida eterna. Porque vida eterna no la disfrutamos cuando morimos, la disfrutamos aquí en vida. Yo oro al Señor, levante sus dos manos. Yo oro al Señor para que tus ojos espirituales, tus oídos espirituales sean abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame hacia el teclado. Juan 5:51, ya con esto estoy concluyendo. Juan 5:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Primero Jesús habla de su verdadera procedencia. Su verdadera procedencia no era Belén, no era Nazaret. Su origen era celestial. Dios hecho carne. Levante sus dos manos. Diga conmigo: mi verdadero origen no es de Ciudad Ojeda, no es zuliano ni venezolano. Mi verdadero origen, mi ciudadanía está en los cielos. Levante sus dos manos. Diga conmigo: yo fui creado en los cielos y ensamblado aquí en la tierra para manifestar lo celestial. Aplaude fuerte al Señor. Así que los cristianos de Ojeda no son más que los cristianos de afuera, ni los cristianos de Europa no son más que los cristianos de Ojeda porque están en Europa, no. Tenemos nuestro mismo origen, fuimos engendrados por Dios, tenemos la naturaleza divina de Dios. El mismo Dios que ellos sirven es el mismo Dios que nosotros servimos. Así que deja el complejo. Pone la mano a la persona que tiene a tu lado su cabeza y dile: deja el complejo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres ciudadano del cielo. Tú eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Levante sus dos manos y diga conmigo: por eso vamos a manifestar la naturaleza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo con usted era celebrando, aplaudiendo. Aplaude fuerte a tu Dios. Aleluya. Levante sus dos manos. Segundo, cuando habla de comer este pan, vivirá para siempre, está hablando que si crees en Jesús, si tienes comunión con Él, tendrás la vida divina, la vida eterna. Tercero, cuando dice: el pan que le daré es mi carne, que la daré por la vida de este mundo, está hablando de su sacrificio.
Está hablando que de su padecimiento en su carne, a través del padecimiento de su carne, por sus heridas, nosotros somos sanados. Primeramente de la enfermedad del pecado, de la enfermedad de la muerte espiritual. Y cuando nosotros creemos, levante sus dos manos, en el sacrificio de Jesús, que no es un hecho histórico, es un hecho experimental, que nos transforma, que nos sana, que nos liberta, que nos prospera, que nos da vida abundante, que nos da paz, nosotros vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir eternamente. Por eso el que no cree en Cristo, el que no cree en su sacrificio, morirá eternamente, morirá físicamente, morirá en su alma y estará en una condenación y en un tormento eterno. Dale gracias al Señor si usted cree en Jesucristo. Dale gracias al Señor si usted ha recibido la salvación, porque Dios te va a honrar con la vida eterna. Aleluya. Aplaude a tu Dios, dale alabanza a Cristo. Toda la honra, toda la gloria es para Cristo. Dale ese fuerte aplauso al Rey. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude fuerte a tu Señor. Hoy te adoramos. Levanta tus dos manos, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos perdón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos caído en esa cultura superficial, en esa cultura de deshonra, de deshonrarte a ti, Jesús, de deshonrarte a ti, mi Señor Jesús, de deshonrar la vida del Espíritu, de deshonrar tu palabra, de deshonrar lo apostólico, lo profético, los 5 ministerios, de deshonrar a tu iglesia, de deshonrar a tus hijos y a tus hijas, de deshonrarte a ti, Jesús, a un gente que se burla, Señor, con caricaturas, que te desprecian a ti, que hablan de ti, que hablan en contra de tu pueblo, de tu iglesia, sin entender el gran sacrificio que tú hiciste. Perdónanos, Señor, si hemos caído en murmuración, si no hemos dejado envolver por esa cultura, Señor, de distracción, por esa cultura superficial, por ese espíritu de idiotez y de estupidez. Hoy rompemos con eso en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos. Hoy rompemos con esa cultura que nos quieren imponer. No la aceptamos. Levante sus dos manos y decláralo. Shataramakai. No la voy a aceptar. No voy a aceptar lo que quieren imponerme los algoritmos de las redes sociales. Las tendencias, Señor, virtuales. Levanta tu mano, habla las lenguas del Espíritu. No me voy a dejar distraer. Voy a valorar lo que tiene valor. La familia, el matrimonio, la amistad, la hermandad, la palabra, la presencia de Dios. Levante sus dos manos. Declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, que se rompe esa cultura maldita de la deshonra. Que esos espíritus de las tinieblas, de distracciones, que distraen, Señor, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, suelta las mentes ahora en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y habla las lenguas del Espíritu en esta hora.
avergonzar de poner versículos bíblicos. No nos vamos a avergonzar de mostrar que nuestra familia es feliz en Cristo Jesús. Levante sus dos manos, habla a la lengua del Espíritu, adora a tu Señor. Adora a tu Rey en esta hora. Oh, Canama y Setarabaraba Basai. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos, Padre. Hoy te damos la gloria. Hoy te damos la alabanza. Esta es una tarde de rompimiento. Esta es una mañana de rompimiento, de liberación, de revelación, de iluminación. Hoy te adoramos, levante sus dos manos y vamos a cantar esa canción juntos como hermanos. Vamos a adorar a Dios, vamos a declarar que Cristo es la luz